Bien, haz conexión con Marlene y César. Verifica la Sí, conexión de aquí los veo. Celiatron. Celiatron presente. Frecuencia energética presente. Verifica el perímetro. Vibración. Sí. Hay una especie de polvillo en grandes. Hay un área, pues ocupa un área muy grande, no solamente de la casa, sino de la parte pues donde viven. Ah, es en la casa. Sí, más fuera de la casa y demás, es como el área. La estructura es una forma mecánica en la parte superior que emite este polvillo. Es como una especie de chispas de color amarillo. Bien. Se abre un portal dimensional. Arriban 300.000 humanos, los verificas. En proceso. Verificados. Ok. Se detiene en línea de tiempo, neutralizamos todo lo que ya estás viendo. Listo. Todo detenido. Verifica qué es. Neutralizado. Desde la parte de la estructura mecánica, lo que se hace es como aplicar Ros- esta, un aspersor. sí, correcto, es la palabra correcta. Y estas chispas entran, eh, bueno, no sucede en César, sucede solo en su esposa, muy levemente, y lo que hacen es causar condiciones biológicas aceleradas, ¿sí? No solamente ella está afectada, sino también las personas pues alrededor, animales, plantas, todo lo que va a estar afectando. Hay cierta condición como si todo se estuviera secando o perdiendo Su el energía, su vitalidad. potencial de vida, sí, correcto. Bien, verifica si tiene dispositivos ella. Y pregúntale a Artidanti ese Celiatron. Y dice, sí, su mano luz está libre. Sí, humano luz liberado, El de Marlene. Verifica a su sí. madre. Condiciones en las que está de conexión, de conectividad. Sí, la mamá de quién, de César o de De Marlene. Marlene, que vive con ellos. Sí, también presente humano luz, Ah, también fue liberada en el proceso. es correcto, Ah, o sea, que los traían a todos de otras líneas de tiempo. sí. Bien, hay entidades en ese aspersor, esa tecnología que hay ahí, No, es un sistema automatizado. automatizado. Dile a los que lo averigüe para que llegue a ver el responsable del tema. Sí, en proceso. Llegan 3 naves encargadas de todo el sector, neutralizadas. Entidades Cascos a y los demás. electromagnéticos, a todos los tripulantes. Los ejes gravitatorios son neutralizados. Ahorita lo atendemos. Bien, vamos a verificar estas señales. Verifica por qué el paso del sueño que estuvo César. Se acostó viendo videos hasta las 3 o algo así de la mañana, tranquilo, relajado. De repente sintió que Artidanti y Aspecto Físico estaban ahí, se desplaza hacia lo que sería mi casa y conecta con los infantes. Le dice que no se asusten, luego se despide, se vuelve a su casa. Verifica Sí, estamos en el evento. qué sucedió. Sí, ocurre el proceso de desplazamiento. ¿Y a dónde va?
Es como hacia adentro de sí mismo. Escríbemelo. Eh, Él está acostado en su cama. Sí. Toda la información está moviéndose dentro de su psiquis Ujú, y hay una eh, como afinidad vibratoria hacia la estructura de toda la información, ¿sí? ujú. Y en esa afinidad, la búsqueda de lo que él siempre ha querido en su conexión hacia la luz, pues su propia luz interna, y las condiciones que se han dado de manera remanente en cada una de sus retornos sobre el holograma. Sí. Y toda esta cantidad de información a nivel psíquico lo empieza a llenar. Entonces él va como hacia su misma psiquis, hacia adentro. ADN proyectado recuerdos. Sí, como sí. Y su estructura psíquica recuerda la estructura en el proceso en el que está. Dice que Siente ve su las manos, pero cuerpo no, trata de ver, pero no ve las inmóvil. manos. Sí, correcto, pero él siente su cuerpo inmóvil y sabe que está, eh, Desplazándose. sí, correcto, pero es Yo lo entiendo. interno. Yo entiendo. Sí. Es una información de ADN a la que se va y es real, es perceptiva. Sí. Bueno, entendido. Bien, verifica por qué su esposa sufre fuertes migrañas. ¿A qué corresponde eso y por qué? Al punto de verse ya casi desmayada. 3 afectaciones. Una sobre hígado, 2 hacia glándula pineal y sobre hemisferio cerebral izquierdo. ¿Qué tiene ahí en tecnología? Sí, hay una tecnología presente. Desactivada. Pues está Está presente, está latente, desactivada, pero no activa. correcto, Está, sí, está presente, no latente ni activa. correcto, pero es la aversión a esa estructura, lo que aún continúa. Hay una, como si el implante fuese estructuralmente adherido a la parte de sinapsis que genera esta condición. Entonces tiene como esa función automática, aunque está desactivado, como la parte está invadida, el rechazo y la condición se activa, pero no el implante. Entiendo. Sufre de ansiedad y depresión. Al punto de ser medicada, la dejó hace poco, pero volvió otra vez a sentir la ansiedad. Verifica a qué corresponde eso, si tiene alguna conectividad, la Sí, ansiedad, la depresión y las migrañas con otra vida pasada, o simplemente es la manipulación de entidades sobre esta línea o vida. son las dos cosas. Ok, describe. El dispositivo genera una interfase sobre posición de glándulas suprarrenales y la base de la silla turca hacia bueno, hacia el sistema interconectado de sinapsis, pero sobre la parte, pues, ¿Es la parte qué? eh, sobre Cortical. todo el sistema sí, pero, o sea, hay varias glándulas con la condición estructural de esa invasión de filamentos, ¿sí? Lo que cuando ella genera, por ejemplo, una emoción de tipo positiva, la segregación de hormonas en el proceso circundante del sistema sobre la parte de la neuroconexión es como si se invirtiera. Entonces ella eh, quiere estar pues muy feliz y todo muy estable, pero automáticamente llega información para bloquear esa estructura y volverla a como voltear toda la sensación hacia algo negativo. Entiendo. Vamos a esa línea de tiempo atrás. ¿Qué estás viendo?
Veo un río Sí. grande, hay agua, mucha. Es como un grupo étnico, pero especial. Sus vestiduras son blancas. Estamos en el Qumran, Qumran, en, sí, en las montañas del Qumran. continúa, escriben. La comunidad es una comunidad esenia, Esenia, sí, continúa, sí. y ella hace parte de la comunidad, es em, mujer también en esa vida y hay eh, mucha paz, mucha estabilidad, hay Entonces una congregación de judíos conexión. igual, ¿cierto? Sí, es una congregación judía. Hay un emisario o pues como una persona muy importante. Esta Bueno, persona está, ellos la están esperando, ya que realizó grandes eh, cosas, impactó enormemente la condición que se venía en como la parte religiosa, todo lo que es pues la estructura fue sí, impactada mucho por él debido a las condiciones que se realizaron por parte de él hacia las personas, ¿sí? verifica. ¿Quién es esa persona, ese emisario que están esperando? Avanza. Son dos, ya llegaron, son recibidos. La comunidad no consume carnes, consumen solo estructuras pues vegetarianas, preparaciones especiales y se está preparando un banquete para ellos, pues una cena especial. Ujú. Están en una sala dentro de las cámaras, De Qumran, ¿sí? Y están hablando en arameo. escríbeme qué dice. La luz te traduce todo en tu cerebro. El cuya condición, dice el primero, está equilibrada en su actuar, le permite entender la dinámica alrededor de su vida. Cuando entiende su identidad de lugar y circunstancia, entiende la identidad que mora en su interior. Sabe entonces y señala al cuerpo que este cuerpo es un vehículo de esa entidad y al ser vehículo de esa entidad, la conexión y responsabilidad del mismo depende de esa conciencia. ¿Quién habla? ¿Cómo se llama Eh, el individuo? Yeso, Yeshua, sí. continúa. Su hermano toma la palabra en el momento, Yasira, así es, y se puso dice, interesante. la identidad del cuerpo también es la identidad del momento. Cuando identificas la identidad del momento, tu momento puede llegar a ser perpetuo. Y cuando es perpetuo, nunca pierdes tu identidad, porque entiendes que la acción de tu identidad es la acción de la voluntad de tu propio ser. ¿Qué edad pueden tener Yeshua y Yasira ahí, hermanos? Hermanos gemelos. Sobre los 23 años, Entendido. Y el condicionamiento biológico es
99.9 parecido. Sí, así es. Su similitud es bastante grande. En este momento, eh, Marlene, en esa línea, su nombre es Aldica. Aldica. Sí, saca dos vestiduras muy blancas, preparadas, especiales, y se las entrega a ellos porque ya vienen con vestiduras pues de viaje. Sí. Ellos pues las toman, agradecen y terminan, ya todos empiezan pues a comer y hay más o menos unos 15 individuos y hay mucho silencio, la estabilidad del lugar y el espacio es de mucha vibración, ¿sí? Hay un estado de extrema plenitud, es el término. Línea de tiempo está en conexión con actual esposo, terapeuta, por cierto, César. Sí, correcto, está presente. ¿Alguna relación en esa línea de tiempo? Sí, ¿Cuál es la relación? relación de pareja, solo Relación. que él es un poco mayor que ella, Entiendo. bastante mayor. Bien, continúa sobre la línea de tiempo. Dime qué habla allí Yeshua y Yasira. Bien, la humanidad conoce como Jesús. Realizan ya se intercambian pues sus ropas, se asean muy bien, hay una preparación de un tipo de agua pues muy purificada, donde ellos se limpian, fuera de limpiarse en el Jordán, se aplican esta agua, el agua tiene un tipo como de bálsamo o de sustancia, Sí. eh, tipo como de rosas, ¿sí? El olor es bastante marcado. En conexión ambos Eh, con humanos los dispositivos. Sí, correcto. De hecho, en la comunidad empieza una frecuencia vibratoria bastante alta y hay un proceso de desactivación de algunas de las personas en su condición de implantación. Solo con el toque. Sí, solo con la presencia, de hecho. En el momento en el que ya ellos se quedan pues en espacio de la tarde hay muchísimo silencio, no se platica mucho, Paz sino absoluta. solamente sí, solo se habla como en los espacios de la comida y pues hay muchos de ellos en estado de voto de silencio, ¿sí? Ayuno de Es verbo, por la, decirlo así. sí, correcto. No es como una obligación, sino que lo que se busca es evitar el movimiento de la mente, ¿sí? Estar en completa. Serenidad. Sí, se ve pues gran espacio de Ah, esta entiendo, parte, entiendo. O sea, no hay diálogo para poder dejar de escuchar boca para poder percibir más mente y acallarla. correcto. Es más una Esa es dirección, no como un ayuno, sino como una autoobservación profunda, contemplando el silencio verbal. sí, así es. Ah, entendido. Sí, sí. Ese Sí, es el porque si no, proceso, cuando lo escuchen las personas van a hablar de esoterismo aquí, pero bueno, no tiene nada que ver con eso. Continuamos. correcto. En la, ya en la noche están cerca como sobre el Sabbat, ¿sí? Ujú. Sobre el día del Sabbat. eh, la estancia prolongada de ellos en el lugar es considerablemente alta. Se Sí, quedan alrededor de unos 3 meses. Y es un sitio pues que visitan de manera regular ya en el Sabbat, que es como el momento sagrado de adoración, ya de la estructura que posee la parte esta de la deidad pues de Israel y demás. Ellos no hacen adoración a estas entidades, sino que se habla como de la fuerza luz o sí.
es el término aplicado correcto. Hablan de la fuerza luz y la conectividad luz. Palabras de Yasira y Yeshua. Sí, en el momento, cuando están haciendo el cambio. Entonces, la parte pues, litúrgica implica lectura de la palabra y demás, pues como de estos hechos. Tradiciones judías, Más, de alguna manera. sí, correcto. Más ellos en su, o sea, los guías del lugar, pues les dan la palabra a ellos para que hagan como este tipo de actividad, más las escrituras son cerradas, o sea, ellos dicen, no, hoy es diferente, pues como hoy Dice vamos a Yeshua y hacer Yasira. correcto, hoy es otra cosa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en el espacio donde están, es un espacio considerable, hay es otro salón Pero obviamente blanco. lo hacen desde el respeto y el amor, pues simplemente Sí, no, claro, sí, para que porque pues puedan, igual claro, les claro. dieron la palabra, entonces ellos cierran pues como toda esta estructura, la ponen a un lado, igual con toda el respeto pues del lugar. Sí, Entonces, Yacira se pone a la gente en círculo, se sí, sienten en círculo y él se hace inmediatamente en la parte externa y Yeshua se hace en la parte central del círculo y empieza a hablar. Pone su mano en el corazón y les dice a todos, sientan su mano sobre su corazón. Ellos ponen la mano sobre el corazón y empieza él como a expresarles un sentir. ujú, sí. Dice, sientan, Se sientan. los está llevando a un ejercicio programado. Correcto. Sientan, sientan. Y mientras lo va haciendo, en la parte externa, Yasira empieza a hablar, eh, también pues en arameo, empieza a decir la condición sobre esta situación. Lo que está en tu pecho siempre se mueve y ese movimiento puede ser perpetuo. Puedes pensar en tu nacimiento como el origen de ese movimiento y pensar en la muerte como el final de ese movimiento, pero el movimiento continúa antes de nacer y después de morir. El movimiento no viene del mundo, el movimiento viene de adentro. Lo que viene de adentro es honesto y verdadero. Significa que tú nunca dejas de moverte. Cuando ese movimiento viene desde tu luz interna, ese movimiento nunca tiene pérdida, porque ese movimiento te trae sobre ti la voluntad de la vida. Si Interesante. ese movimiento no viniese de la voluntad de la vida, ese movimiento te traería muerte, pero pueden observarse a sí mismos y saber que ese movimiento siempre ha traído vida. Solo aquel que interrumpe el movimiento y señala como hacia la parte externa a los que están fuera de ese interrumpir trae dolor y sufrimiento, Mm, dice. Por eso se vive y por eso se sufre. Pero si tú respetas tu movimiento, entenderás que la conexión con tu luz interna puede llegar a ser más grande que ese movimiento. Yeshua continúa diciendo, sientan el movimiento, sientan
a través de sus sentidos y vayan más allá del sentido y del movimiento. Todos entonces empiezan a entrar en esa frecuencia vibratoria. Los humanos luz de ambos empiezan a generar una acción muy intensa, vibratoriamente hablando, y empiezan a ser atraídos al lugar los humanos luz de cada uno de los participantes. Son dispositivos, son destruidos, Y por absorción tecnologías llegan. son, sí, van llegando uno a uno. Y aliviados los que son aliviados. Ahí comprendemos cómo funciona Sí, la luz. Y entre esos está César y su esposa, sí, así Marlene. es. Entre ellos. Sí, Entendido. han llegado todos los humanos luz. Yeshua continúa en su palabra y dice, sientan más allá del movimiento la fuerza que se mueve adentro, la fuerza que impulsa ese movimiento. Esa misma fuerza impulsa el movimiento más allá de lo que ven, más allá de lo que escuchan, más allá de lo que respiran y más allá de lo que sienten. Ese impulso que está más allá es tu verdadera naturaleza. Todos empiezan a percibir la vibración en sus sistemas nerviosos de la conexión de sus humanos luz. Se activan las conexiones de glándulas interdimensionales en los participantes. Hay silencio. Eso es más avanzado que la hipnosis. Me pareció algo de los atlantes. Cuando esté ahí el final del proceso me dices, por favor. Continúa el proceso. Muy bien. Empiezan a ocurrir como preguntas en los que están sintiendo en el momento, como eh, atribuyendo a la estructura como a Dios, pues Ujú. nombran en sus mentes estos nombres, más Yeshua dice, no es el nombre como si pudiera leer lo que ellos Escucharlo, sí. están, ¿sí? No es el nombre lo que define la experiencia, es la experiencia la que define el nombre. Caramba. Comprendido. Sí, David, nos vamos a hacer presentes. 1, 2 y 3. En conexión con Artiante y Zeus. sí, Cuando Yeshua y Yasira nos vean, me dices. sí, ya nos vieron. Bien. A ver, hay una parte en todo este proceso que hemos estado viviendo, pues las razones estarán por las cuales hemos estado conectando línea tras línea con Yeshua y Yasira. Ya llegará el momento de comprender por qué, aunque lo comprendo en su medida. Pero estamos llegando a otro vector porque César, quien ha practicado durante muchos años judaísmo y ha tenido muchas líneas de tiempo en lo mismo, y su esposa también, lo practicaron, salen de allí, y en esta vida estamos conectando con eso. O sea, son a través de terapeutas pacientes que hemos dado esta conexión. La pregunta es la siguiente: ¿por qué hemos nosotros encontrado el vector?
Sabiendo, Yeshua, perdón, Yeshua toma la la palabra. palabra. Ok, dile a Yeshua, sabiendo aspecto físico de Artidanti, que estuvo con Yasira. ¿Pero por qué? Bien. Yeshua te responde de la siguiente forma. Cuando un aspecto físico busca el porqué, es como tratar de entender por qué la luz presenta existencia en el plano donde estás. No hay un porqué dentro de las conexiones que la luz entrega, porque hay cosas que no pueden ser explicadas dentro de la conexión. Más fácilmente, tu pregunta sería el ¿para qué? Porque cuando ves los efectos que la luz realiza sobre aquellos que están alrededor tuyo, ves cómo sus vidas se transforman. Así es. El transformar una vida es un resultado y al ser un resultado, el por qué pierde todo sentido y el para qué se convierte en la obra de esa acción. Sí, Cuando estos aspectos físicos que en sus memorias tienen estas conexiones encuentran el para qué de su conexión, entonces sus mentes empiezan a transformarse. Ya no cuestionan lo que en sus vidas les pasa, sino que entienden los objetivos de las dinámicas de su propia evolución. entendido. Y al Sí, entender los sentidos de esas evoluciones, los aspectos físicos pueden entregar a otros lo que en sus corazones han comprendido. muy bien. Vienen de líneas de tiempo muy futuras, pero para mí es un presente y en este momento vemos el resultado del para qué se realizó esta conexión en mi línea de tiempo. Sí, sí. Al entender que ese resultado está en la acción de la condición genética entre ustedes, no busquen los porqués, entiendan el para qué tienen la conexión. Es así como alguien en un taller de construcción utiliza una herramienta. Él no discute el por qué tiene la herramienta. Él sabe para qué tiene la herramienta. Si la construcción que estás haciendo dentro de ti es la conexión a la luz, encuentras entonces que las herramientas que están dentro de ti no tienen un porqué, sino que tienen un para qué. La utilizas, para qué la edificas o para qué la construyes. Yasira explica. La edificación del momento depende de la conexión en que tu conciencia vibra. Si observamos nuestro pasado, vamos a observar algo que ya fue y que se dio por un porqué. Pero si vemos la acción en el presente, entenderemos que el para qué se convierte en una parte activa de la vida del observador. Se convierte en una parte activa de la vida del sintiente. Y si el sintiente no cuestiona los orígenes, entenderá que el resultado de lo que es
ya se hizo a través de un proceso y la acción actual edifica conscientemente el uso de su propia luz en beneficio de sí mismo. Cuando esto sucede, el beneficio a otros es el resultado. En este tiempo viven muchos que nos conocen. Para ti y ustedes en el futuro nos conocieron, pero el puente de luz que se forma en el momento en que conectamos este pasado a sus futuros se convierten entonces en un solo presente. Claro, total. Este solo presente que se da a través del puente de esta luz y de esta conexión es un resultado intangible de que el proceso siempre va a dar evolución. Comprendido. Termina Yasira. Así es. Bueno, hay un vector y es el que Yeshua, y, no, y hay claridad sobre eso también, aunque lo quiero verificar, era el líder de los pleyadianos, hoy se les llama expleyadianos por estar en manos de algunas entidades y dominados por dispositivos, trabajando para ellos y pues desafortunadamente negatividad de los humanos utilizados los pleyadianos. Ese vector es afirmativo, para ver si lo verificamos, es decir, Yeshua y los pleyadianos que lograron avanzar a dimensión casi a punto de pasar a quinta, fueron atrapados. Él por amor, que es la información que tenemos, decide venir al holograma, verifica si es así y entonces sí, Yasira tendría una conectividad también desde los pleyadianos. Desplázate a pregunta. Bien, se abre una pantalla por parte del humano luz de Yeshua y se nos explica lo siguiente. Todo aspecto físico en el 3D, cuando tiene una condición de sustancia densa en su cuerpo, genera estructuras que lo conectan hacia idealizaciones de procesos. Sí. Yo soy llamado líder de los pleyadianos. Puedes definir pleyadianos como una raza, pero en este momento estoy entre ustedes. Así que se podría definir que mi presencia, estando aquí, es el líder de los judíos, o podríamos decir que es el líder de los esenios, o podríamos decir que es el líder del planeta, o podríamos decir que es el líder de este sistema. Realmente para la luz, la identificación de ese proceso no implica absolutamente nada, solo es un nombre. En el momento en que nosotros comprendimos que la acción de la misión de la luz al poblar las dimensiones que están comprendidas dentro de su rango de percepción, no importa el lugar donde se está, lo importante es el desarrollo de la misión. La misión no está en las condiciones en las que se observan dentro de los estados dimensionales donde ustedes están. Las condiciones de la misión son solamente una, el despertar de la conciencia de aquellos donde tú estás. Y ese principio de ese despertar nos va concatenando. Si es así, podríamos decir que tú eres el resultado de un expleyadiano, porque tu ser no proviene de este lugar. Pero también podríamos decir
que tu nombre como ser humano, cuando fusiones completamente con tu proceso evolutivo luz, vas a poder decir, tú eres un ex humano. Pero la verdad es que todo está conectado en las mismas frecuencias. El sistema estelar de las Pléyades comprende cierta cantidades de soles, sistemas, planetas y condiciones que generaron la vida en aquellos planetas y pudieron crear la manifestación de la vida física. Pero esta condición no pertenece a las Pléyades. Esta condición pertenece a la luz en su expansión. Entendido, sí. Nuestro sistema solar, o en este momento donde estamos aquí en el holograma, este sol que te ilumina todos los días hace parte de las Pléyades, como hace parte de todo el sistema estelar de la galaxia. Porque todo está interconectado. Así es. Por eso los principios de las estrellas son generadores de luz física. Y esos principios estelares de la luz física siempre van a llegar a aquellos seres que buscan su principio evolutivo, aunque sus condiciones físicas manifiesten otra estructura. Lo más importante siempre es la fuerza latente que impulsa esa condición. Muchas cosas pasaron antes de que viniéramos al holograma, pero muchas otras cosas también han pasado después de que estuvimos en el holograma. El resultado de esa información son ustedes. Con lo que me ratifica que cuando dice la palabra entendimos acerca de la misión, quiere decir que sí, vienen de los pleyadianos, Así es. ¿cierto? Ambos. Sí, Bueno, dice el terapeuta uno que fue liberado Yeshua en la luna. Bueno, no sé si tú has visto ese video. Nunca lo viste, David. sí. Sí, es positivo. Sí, Yeshua asiente y dice específicamente, para mí fue solo un instante, porque mi estado estaba en cuarta. Para ustedes fue una expansión de esa conexión en un proceso de tiempo. ¿Comprendes? Totalmente. Sí, sí, En el comprendido. momento en el que yo pude aislarme y fuimos atacados por la condición del 3D, se realizaron los procesos que fueron vistos por auxiliar, por aspecto físico de auxiliar en el momento. Pero la relación circunstancial solo fue un instante. Y esto evitó que Yasira fuese capturado. O sea que ahí estás viendo las líneas de tiempo en paralelo. Correcto. Esa es la razón por la cual tú tienes la conexión hacia Yasira, pero en tu registro genético está la información sobre mí. Aspecto físico de auxiliar posee la información genética del contacto, porque también estuvo presente en muchos de los eventos. Al igual, aspecto físico, César, aspecto físico, Marlene. Entendido, sí. No pienses en la estructura como una condición de vida. Piensa en la luz
que es la que puede condicionar la vida. Entendido. ¿Comprendes? Gratitud, sí. En el momento en el que la fuerza de mi propio humano luz compactó conmigo, para mí no hubo sufrimiento, porque noto en tus palabras que es complicado entender un proceso de este tipo. Ese sería un porqué, pero el para qué es tu caminar latente entre los tuyos y los que guías, como los que hoy están contigo en tu línea actual. Entendido. Fue una circunstancia, como tú lo llamas, coordenada. ¿Me comprendes? Totalmente. De situación. Mas Muy bien. para mí solo fue un instante. Entendido. Déjame contar ahí. 1, 2 y 3. Ahí me escuchas. Si Alex te escucho. Estuviste entre el intercambio de Yeso a Yasira y en el cambio de mis palabras. O sea, te dejaba hacer el Correcto. intercambio, ¿cierto? Muy sutil el proceso, muy respetuoso. Sí, ¿Te sientes bien? súper bien. Vamos a línea de tiempo actual. Bien, Sí, vamos a retirar dispositivos. Pero primero vamos a hacer el proceso que tenemos con esa nave ahí. ¿Listo? listo. Identifica quién es el jefe. Sí, Dentro. gris. Nombre. XALHDAOR. Ok. Jerarquía. Kuldacron. Kuldacron. Sí, ¿Es un qué? dragón. Dragón. Color blanco. Sí, Altura. 115 metros. Planeta. Milcard. Milcar. Sí, Bien, tenemos las coordenadas. sí, Bien, arriba más o menos luz. Sale el portal en dimensional, proceso. verificamos. Ok. Verificamos. Así es. Ok. Listo. Bien. Nos desplazamos en las tres naves. No utilizamos planeta, ente, jerarquía. Y verán, manual los aspectos físicos fusionan. Hacemos el llamado. Procedemos a la limpieza del cuadrante. Muy bien, nos desplazamos en la nave. Llegamos a los centros de acopio. La nave se estrella con gran explosión potencializada a través de la luz. La luz se mueve a través de las redes de interconexión y caen los sistemas de defensa y comunicaciones del cuadrante. La jerarquía utiliza su tecnología para hacer un proceso de ataque y de defensa, pero la línea de tiempo se detiene y sobre la detención, el impacto de la energía luz golpea la parte posterior de la jerarquía, neutralizando alas, tecnología, cristales, campos de contención y generadores de rayos de plasma. Todo esto Muy se bien. extrae completamente de la jerarquía y al hacerlo, la jerarquía queda expuesta en toda su genética. Toda la luz la envuelve en una sola burbuja. Se neutralizan cabezas de manera simultánea, cascos aros electromagnéticos y una gran espiral aprieta su estructura biológica completamente neutralizada. En el momento en que esto sucede, los aspectos, perdón, la energía luz y los humanos luz atraviesan el centro planetario y se expanden todas las cápsulas contenedoras, aspectos físicos y humanos luz. Recuperación en progreso, se extrae toda la información de la jerarquía. El momento en el que esto pasa,
En el idioma de la jerarquía se le programa el llamado, la jerarquía hace el llamado y empiezan a llegar naves, legiones, Sí, entidades, demonios, satélites, estructuras, y la luz genera diferentes capas vibratorias alrededor del cuadrante donde todos estos objetos quedan impregnados sí. y son atraídos gradualmente hacia el centro planetario. Se crea un punto vertiginoso de energía luz muy grande a través de un gran disco que se expande enormemente y todos los elementos empiezan a ser completamente desintegrados. La jerarquía se conecta en todas las líneas de tiempo Muy y al bien. hacerlo se detienen las líneas de tiempo. Al detener las líneas de tiempo, la jerarquía empieza a ser comprimida en esas líneas de tiempo y a perder su integridad energética. Al ir perdiendo toda su integridad energética, empieza a caer su estructura y a compactarse Sí. totalmente. Todo el cuadrante queda completamente limpio. Un solo punto de energía luz se expande y se destruyen todo tipo de partículas. La jerarquía completamente destruida. Se genera una gran proyección de energía luz en el holograma, donde la jerarquía tenía sus tecnologías y son destruidas a nivel molecular los residuos de las mismas. Implica casa también. Y el cuadrante. Correcto, Ya limpia sí, entonces. sí. Se generan los procesos y se limpia toda la parte atmosférica de la casa, subiéndolo a un nivel vibratorio aún más grande. Se proyecta una gran cantidad hacia su centro y de nuevo se expande, limpiando absolutamente todo. Bien. Hacemos conexión con el médico Saturno. Se abre Verifica. el portal dimensional, llega al médico. Frecuencia y vibración corresponden verificado. Interacción de aspectos físicos y Dame un humanos momento. luz. Pero dame el nombre primero del humano luz de Marlene. Certín, Certín. sí, Dimensión 19. 19. Va, su madre entra con su mano luz, pero no me lo vas a dar el dato y vamos a retirar dispositivos en ambas. Listo. Listo. En esa otra línea de tiempo pasado vuelven y los capturan. Después de que Yeso hace la limpieza y la conexión. Sí, correcto. Ya la luz nos pone una pantalla y vemos algunos de los hechos que transcurrieron después de la partida de Yesua. Tanto César como Marlene son perseguidos por pertenecer a la casta esenia tras un gran como hostigamiento y pues una persecución muy encarnecida para destruir tanto la información como los vectores que conectaran hacia el conocimiento de Yeshua y Yasira. Ambos son exiliados y hay un momento donde tienen que separarse. Ella entra entonces en procesos muy drásticos, identificada a través de las situaciones que se viven, es abatida por los entes y en esa condición empiezan a generarse estructuras que plasmaron su nivel de implantación. En el momento en el que ella se siente acorralada por alguna situación, se dispara su condición de estrés, produciendo toda la cantidad de estructura que han puesto sobre ella y extrayendo su energía. Entendido. Bien, procedemos. Retiramos dispositivos en ambas. Se abre el portal dimensional y entramos. Descienden dos burbujas, dos aspectos físicos entran. Gran cantidad de energía luz se desplaza hasta su sistema neuronal y empieza a ser identificada la estructura y comienza por partes a ser completamente extraída. Luego el desplazamiento hacia la parte media cerebral y se extrae elemento nocivo completamente. Filamentos internos, cables y dispositivos en fibras son completamente sacados sobre la parte de seno izquierdo. También es extraído un dispositivo y en la parte de útero y ovario izquierdo también es extraído dispositivo. Sí, Sobre la parte de talón derecho también es extraído un dispositivo. Hígado también es extraído un dispositivo completo a través del sistema de fibras.
hacia Sí. la parte media cerebral. Todo esto sale completamente. Ahora hay un barrido estructural de la luz donde se hace un escaneo microscópico de toda su estructura biológica y se extraen diferentes elementos de este polvillo amarillo, sale todas estas sustancias, se saca absolutamente todo. O sea, ya iban para nuevamente el rastreo, la conexión, Sí. según el polvillo. Eh, la mamá también es pues, pasada a través de estos procesos de desmantelamiento estructural de algunos elementos en la parte de costillas y en parte de glándulas suprarrenales también, sobre ovario derecho, ¿sí? Y presencia pues de algunas Ok. malformaciones son completamente sacadas. Se sube el nivel vibratorio de ambas y se expanden las corrientes de pensamiento y los centros emocionales a nivel energético. Gran cantidad de energía luz pasa a su sistema neuronal y empieza a ser limpiado de adentro hacia afuera, sacando todos estos niveles vibratorios nocivos. Desde la parte emocional también empiezan a limpiarse y a salir todas estas frecuencias de carácter nocivo, se expanden sus sistemas y al expandirse todo el código genético empieza a ser bombardeado por la luz y se expanden células más código genético de sus núcleos Sí. y sobre la genética luz, gran expansión de energía luz purifica todas las conexiones hacia la genética biológica y los filamentos se potencializan enormemente, limpiando el código genético en su parte central y desmantelando estructuras genéticas que impactan su condición de vida. En el momento en que esto Muy bien. sale, se conectan diferentes líneas de tiempo y ahora hay expansión de la parte molecular, sacando desde la parte atómica y la estructura del bosón todas aquellas cosas que no corresponden, conectando las líneas de tiempo y equilibrando las frecuencias de líneas de tiempo. Se expande aún más cada uno de sus sistemas, se potencializa, sistema óseo, muscular, digestivo en ambas, endocrino también en ambas, y campo bioeléctrico perfectamente definido en ambas, con toda la frecuencia que corresponde a su estructura electromagnética. En el momento en que todo esto se equilibra, la estructura electromagnética pasa a través de todos los sistemas y se equilibra la parte celular. Se extraen sustancias y cosas pues nocivas, densidades de todos los órganos de manera simultánea, mientras se comprime la condición genética, se impulsa y se generan las reacciones en cadena que transforman toda la condición biológica y la suben a un nivel vibratorio muy alto. En el momento en que esto sucede, que sucede en ambas, se compactan sobre sus burbujas y la limpieza psíquica continúa. Luego se potencializan todos sus centros energéticos mientras se alinean y se interconectan ya de manera estable a través de los diferentes filamentos de energía luz hacia adentro de médula y de toda la composición biológica perfectamente establecidos los procesos, se genera un estado completo de equilibrio y de fusión. Gran expansión de energía luz en los centros emocionales, quienes se compactan nuevamente, quedan completamente resplandecientes en color blanco y la parte superior de las corrientes de pensamiento perfectamente inoculada en la parte superior se fusionan a su parte cerebral y se estabilizan. Se abren las burbujas, salen de las burbujas, se abre la puerta dimensional y entramos Muy bien. Ascienden todos los humanos luz, todos los liberados. en proceso. Listo. Muy bien. Regresamos. Verifica si el padre de ella en ese proceso anterior se liberó y Sí, ascendió. correcto. Quedó ascendido, Sí, liberado. sí. Ok, ahora sí, regresamos. 5 inhalas, inhalas, inhalas. Y exhalas. Sientes tobillos, pantorrillas, rodillas más y más despierto. Muslo, cintura, cadera, relaja, sueltas, despierto. Abdomen, pecho, hombros, relaja, sueltas, más despierto. Brazos, antebrazos, aquí más ahora despierto. Músculos del rostro, cabeza, párpados, despierto, muy despierto. Y abren con facilidad tus párpados. 1, 2 y 3 ahora. Bien, abran su micrófono, César, Marlene. Bien, con esto quiero dejar aquí una acotación.
Y es que como se va a publicar el video, todas las sectas, religiones y demás, siempre hay alguien que dice, yo soy enviado de Dios, yo soy Jesús, etcétera. Eso siempre pasa en todas. Y pues acá se ha dado un vector que se ha dado no por nosotros, no por nuestra investigación como tal, como individuos, sino que se ha dado a través de pacientes. Entonces, hay mucha información que no he publicado, por eso, porque no quiero que se malinterprete, porque siempre pasa en la humanidad, donde se hace adoración y este es el mejor y aquel es el terapeuta X, y eso no tiene nada que ver. Cualquier ser humano está en el condicionamiento, como lo he ido demostrando en mis cursos, de hacer lo que hacemos. Todos tenemos una evolución. Tenemos mucho trabajo porque lo que tenemos en el ego no es poquito. Tenemos mucho, pero mucho por hacer. Lo que nos han permitido todas estas conexiones es indagar tanto con Yeso y Yashira como con humanoides de otros sistemas solares de 3D, es identificar cómo es que lograron el avance, cómo han mejorado. Por eso en el video que voy a publicar o que he publicado, que lo van a ver también, de una conexión que tuvimos con Yashira, entendemos cómo la luz es el puente en cada cosa y como hemos comprendido en estas conversaciones, cómo lo han logrado, lo que tenemos que realmente extraer de todas estas sesiones es cómo nosotros, con esos principios, lograrlo nosotros para avanzar. Estas sesiones no se publican para adular a nadie ni para que se diga este es el mejor, este sí estuvo con Yeshua, este no, no, no. Es para que todos podamos aprender en la extracción de la información cómo avanzar. Por eso le pregunto por qué. Y me dice lo más importante es el para qué. Y nos dice cómo hacer ese para qué. Entonces quiero dejar esa Genial. acotación porque vamos a publicar el video y no va a faltar al que dice que ya uno es enviado de Dios y que uno es extra, porque como no tienen todavía ese código de Dios acá y el tema religioso, porque lo que menos espera de la hipnosis interdimensional es que usted vuelva una religión, que se pueda comprender que cualquiera lo puede hacer. Hoy comprendimos cuando desactivó los dispositivos en los demás, en ese instante en que ustedes estuvieron en esa línea de tiempo, ¿cómo lo hizo? Amor. Y van a preguntar, pero es que no liberó los planetas y entonces Yeshua conectó los humanos luz. Se llama absorción, como cuando decimos que llama al papá desencarnado y llegan ahí los encarnados. Por supuesto que están bajo el dominio de otras fiestas, bestias, pero, y en otra fiesta, pero los desencarnados llegan por algo que llama abstracción, absorción. ¿Por qué? Porque el humano tratar de comprender todas las dinámicas de la luz no va a pasar, porque tenemos una mente y esa mente no permite la comprensión y todas las respuestas de todo. Por eso me contestó lo que me contestó, ¿cierto? Y eso es lo que hay que aprender. Entonces ahí se da la absorción, porque la luz es multidimensional, pero se necesita la conectividad con los aspectos físicos para poder lograr ese instante que pasó ahí, donde se eliminan dispositivos. Y lo he visto y lo he presenciado, cómo se eliminan dispositivos. Así que para claridad de todos, porque van a salir muchos también contradictorios, porque lo que hacemos es muy difícil de comprender, pero lo podemos demostrar en los pacientes que hacen la tarea avanzan. César, que está aquí en la sesión con su esposa, estuvo en un curso, en el curso de Pereira. Y hace poquito también se publicó el video y de allá para acá él puede hablar de la experiencia que ha tenido en su conexión con su mano luz. Ahora su esposa dio el paso. Ahora van a comenzar a vivir una experiencia bajo nuestra tutoría, nuestro seguimiento, el sistema educativo que he creado en mi canal de YouTube, porque una cosa es como lo dice César, lo que ven en las sesiones y otra cosa es como lo dice él en el testimonio que él tiene en los terapeutas de Pereira. Estar en un curso es donde yo muestro todo lo interno. No lo puedo publicar. ¿Por qué? Porque es que estamos buscando los guerreros para darle soporte al holograma. ¿Cuántos son? No sé, pero los que vayan a aparecer. Y solamente los que están en el curso pueden decir, ah, sí, ya sabemos cuál es el contenido, el grueso de lo que hay que hacer. Bueno, entonces, mi querida Marlene, bienvenida a tu conexión. Ya estaba libre el humano luz, era de suponer por lógica razón. Y hacer la tarea, una buena y sana alimentación. Una vez César ya tenga su auxiliar y comience a practicar y entre al séptimo nivel, te va a poder estar atendiendo así directamente. Por ahora él va a empezar a aplicar en tu vida todo lo que es hipnosis clásica para que comiences un proceso de recuperación. Vamos a estar acompañando ese proceso para que las migrañas desaparezcan. Va a ser paulatino y el paulatino va desapareciendo y paulatino los medicamentos desaparecen paso a paso. Así que tómatelo con tranquilidad, sin estrés. Esto no es una religión, no es una secta, no seguimos a nadie, ni a mí ni a nadie.
ni a nadie porque haya hecho una gran maravilla o lo que sea, no se sigue a nadie aquí, el trabajo interior es sentir, pero no se sigue a nadie, absolutamente a nadie, más que el sentir en la conexión con tu mano luz. Bueno, gracias por permitirnos esta conexión. Vea, César, ahí les llegó, hermano, su momento de saber que estuvo con Yesua y con Yasira. Así que, hermano, Pero, pero, bienvenido. pero yo Tiene siempre tela para decía que, cortar. mira mi conexión. Ahí está. Y vienen en ese proceso. Excelente, hermano. La genética y todo lo que hacemos no se pierde. Todo suma al final de los días. Todo suma. Eso sí, Ahora tiene la eso sí. información y vamos a salir de ese holograma. Ya sabemos cómo Claro. hacer la eliminación y cómo hacemos lo demás. Por ahora estamos verificando cómo vamos a salir, pero en el video de Yasira ya vimos cómo se puede hacer. Ahora necesitamos amplificar la frecuencia del amor en nuestras vidas. Y no ¿Cuál es de es? palabras, de te quiero mucho, de te amo. O sea, eso está ahí. Es un acto de comunicación, pero se necesita más que eso. El amor es acción y hay que pasar a la Acción. acción de servir en el otro, de dar en el otro. Hablaba yo con Juan David por una situación que nos pasó cuando metimos a su hija en hipnosis y sentir esa frecuencia del amor es a la que tenemos que volver, a la que cuando estamos pequeños vamos avanzando y el ego comienza a activar las engramas y perdemos la frecuencia del amor. Hay que volver a ese instante. Y lo hablaba yo con Juan David, ese ya Yeshua lo dijo, me tan importante, y no por estar rodeado de niños, sino por comprender la nobleza, la humildad del amor. Ahí es donde está el tema. Sino que tenemos Sí, que correcto. recordar ese principio cuando éramos pequeños y comenzó a aplicar en nuestra vida. Eso es todo. Eso no es religión, no estamos aquí adulando a nadie. Eso. Es donde está el engranaje perfecto. Un día, La estando pequeños, nobleza. sentimos esa frecuencia al abrazar hijos, familiares, al demostrarles amor a las mascotas, a la naturaleza, esa frecuencia es la que tenemos que comenzar a engranar en nosotros y expandirla y expandirla y expandirla como una certeza en la conexión luz, para que eso se haga que se active todo nuestro genética luz. Por supuesto hay que hacer unas cosas adicionales, pero ese es el principio del puente de todo es el amor. Bien, ¿nos permiten publicar esta información? Sí, claro que sí. No, César, eso es todo, pero maravilloso.